Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ever, gusto de saludarlo. Igualmente, licenciado. Bien, Blanca, ¿cómo está? Licenciado. Qué bueno, lista para su exposición. Sí, licenciado. Muy bien, a ver, pruebe si puede compartir. Licenciado, Sí, a la anterior clases, las tres clases no estaba, pues me gustaría que me dé un tema para poder exponer, claro, claro que sí. A ver, vamos a ver. por favor. Ya, anótese de título, Sociedad constituida en el extranjero. Y lo vamos a agregar. Tu nombre a Ever Corizas, ¿no? Sí, licenciado. Ya, para mañana entonces puede ser Ever. Perfecto, licenciado. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, ahí Blanca Quispe tiene 30 diapositivas que nos va a mostrar. Entonces, cuando guste, Blanca puede empezar, ¿ya? Eh, Buenas tardes, licenciado. ¿Ya puedo empezar? O, Empiece, mejor todavía. ya, licenciado. Eh, un ratito. Eh, bueno, primeramente, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar sobre la sociedad de economía mixta. Bueno, lo siguiente es una pequeña introducción, no, es un concepto de qué es la sociedad, qué es una sociedad de economía mixta. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Estas sociedades se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo a disposición legal en contrario. Bueno, en lo que nos en el artículo 424 del Código de Comercio indica las características de la sociedad de economía mixta. Bueno, la economía mixta está, son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital privado para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo o implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicio. Eh, el siguiente artículo es el 425 que trata de las personas de derecho privado. Bueno, las sociedades de economía mixta son personas de derecho privado
y salvo las disposiciones especiales establecidas en el presente capítulo estarán sujetas a las normas que rigen la Constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. Bueno, el siguiente artículo es la denominación. La sociedad de economía mixta, en su denominación deberá necesariamente llevar seguida de sociedad anónima a sus iniciales SA, la palabra mixta, o a su abreviatura SAM, que indica sociedad anónima mixta. El artículo 427 indica sobre el número de socios que debe tener la economía mixta. Bueno, esas deben constituirse entre 2 o más socios que puedan aportar a esta sociedad. El artículo 428 habla sobre los requisitos de la Constitución para la constitución de la sociedad de economía mixta. Estos deben cumplir los siguientes requisitos, que son la propuesta de los promotores al Ministerio del Ramo o al organismo dependiente del Estado, con el cual deseen formar sociedad o de estos al capital privado. Es decir, que nosotros podríamos ser una empresa y quisiéramos hacer un trato con el Estado. Primeramente debemos de organizar o realizar propuestas al ministerio que esté encargado, puede ser el Ministerio de Economía o a otro ramo de los ministerios. Bueno, el segundo requisito es la suscripción de un convenio entre el interés privado y las entidades del sector público para la formación de la sociedad con proyectos aprobados de la escritura de constitución y estatutos. Y el tercer requisito es el decreto supremo, que este debe autorizar la formación de la sociedad que apruebe el proyecto del contrato, constitución y estatuto y ordene su protocolización en la notaría respectiva y luego reconozca la personalidad jurídica señalando la capital, el porcentaje y la participación del sector público y los privilegios que gozará la sociedad siempre que se los otorgue. El cuarto requisito es el depósito bancario, el depósito al banco que se debe pagar. El quinto requisito es la inscripción en el régimen de comercio como sociedad económica mixta. Esto se le encuentra en el decreto supremo que se dio el 15 de diciembre de 1977. El artículo 429 trata sobre los estatutos. El primero es, esto se lo preceptúa en el artículo 127 y en el artículo 127 trata sobre normalmente son tipos de requisitos como normalmente nos solicitan para el banco. A veces solicitan el número, lugar de la persona, si está casada, está soltera, de dónde es la nacionalidad. Normalmente eso indica en el artículo 127. El segundo punto es las acciones deben ser emitidas en series correspondiendo una de estas al sector público y las acciones estatales serán nominadas y transferibles solo mediante decreto supremo, es decir, que las acciones están emitidas al sector público, es decir, esta se encarga de que las empresas deben cumplir las leyes y las normativas y eso. Las acciones estatales, que deben ser transferibles mediante el decreto supremo. Esto normalmente está en el decreto supremo, no lo voy a pedir muy bien. El tercero sería las otras series de acciones corresponderán a aportes de capital privado, serán nominativas y transferibles en las condiciones señaladas en este título por las acciones de las sociedades anónimas.
El cuarto, el número de directores que será nombrado por cada una de las series de acciones, así como la forma de designación del presidente. Esto normalmente a un director se lo nombra por elección, así como escogemos al presidente, y si en cambio no existe un director nombrado, se lo nombra como normalmente en la presidencia, como por ejemplo en la presidencia, si no entra el vicepresidente, o entra el presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, o de la Asamblea, algo así. Bueno, en este caso igual se da lo mismo. Bueno, el quinto es el movimiento de los fondos. Debe canalizarse mediante cuentas corrientes bancarias con la intervención del representante de cada sector. El sexto es tanto el sector público como el privado tiene derecho a nombrar cada uno un síndico o representante en el organismo de fiscalización interna de la sociedad. El sector público, es decir, puede nombrar a una persona que esté encargado o que represente en, para, ay, para que los pueda representar algo. Bueno, el artículo 130 habla sobre los aportes estatales. El aporte con el que participe el Estado deberá fijarse en negociaciones directas con la parte privada, cuyo acuerdo deberán ser aprobados y autorizados mediante ley expresa. Bueno, esto se lo ve en el artículo 433, el 439 y 440 del Código de Comercio. Lo voy a dar a conocer más adelante. Bueno, el primero es el aporte de carácter patrimonial. Como bien dice, que se puede dar en dinero, en bienes o muebles, o puede ser una combinación de todos estos. El segundo es la concesión de privilegios de exclusividad de su explotación, que habla en el artículo 150, 159, 199 a 226 y en el artículo 1595 del Código de Comercio. En el artículo 150 son normalmente los aportes de bienes como los muebles en dinero o los bienes. El artículo 159 habla sobre la mora del aporte, es decir, que si una asociación o una sociedad de empresas no realiza su aporte debidamente, estas pueden entrar en mora, así como un claro ejemplo sería los del banco. Una vez que no pagas la cuota que debes pagar en la fecha, te ponen en mora y en lo posterior normalmente ya no suelen dar crédito. En el artículo 199 habla sobre los aportes pagados que ya los realizan en su totalidad y estos no tienen ningún problema casi. En el artículo 226 habla sobre los aportes de bienes y de fideicomisos. En el artículo 1595 habla sobre los aportes no pagados. Bueno, el tercer aporte sería la liberación arancelaria, tratamiento preferencial o concesiones de excepción de materia tributaria, protección fiscal o compensación de riesgos. El cuarto sería estudios, proyecto o cualquier tipo de aporte tecnológico. Podemos, digamos, si somos accionistas de una empresa, en vez de dar aportes en dinero, bienes o inmuebles, podemos aportar conocimiento o proyectos. Bueno, el quinto es la concesión para la explotación de servicios de carácter público. Esto
del sector de servicios de carácter público normalmente se refiere a los servicios públicos, ya sea agua, luz, gas, en sí todos los servicios públicos que tenemos. Los recursos naturales susceptibles de explotación, los aportes que no fueron en dinero serán valorados previamente en la correspondiente emisión de acciones. Ya sea que nosotros como empresarios o accionistas podemos aportar en recursos naturales, ya sea como conocemos el oro, plata o otros recursos naturales. Estos se los valora y estos se les pone un precio y se los emite en las acciones. El artículo 431 habla sobre el aporte privado. El aporte de capital privado puede ser en dinero, en bienes o valores depositados en un banco o en estudios, proyectos, aportes tecnológicos. Esto igual se habla en el artículo 159, 199, 200 y 221 del Código de Comercio. El convenio del Decreto Supremo de Autorización y la escritura pública de constitución de la sociedad deben especificar claramente el aporte tecnológico, bienes o valores y el número de acciones corresponderán al capital privado por este aporte. El artículo 432 es la utilización de aportes. Bueno, en este habla sobre que no se puede utilizar los aportes a una nueva sociedad sin la previa, sin que se nos otorgue un permiso de los títulos de acciones. El artículo 433 habla sobre la determinación de la participación estatal. La participación del sector estatal debe ser claramente determinada en el convenio, decreto supremo, escritura de constitución y estatutos y dependerá del tipo de actividad que deba realizar la sociedad. Asimismo, se debe establecer si la explotación se refiere a recursos naturales renovables o no renovables y si los aportes privados son de origen nacional o extranjeros. El artículo 434 es sobre las transferencias recíprocas de acciones. Las escrituras de constitución pueden establecer las condiciones, modalidad y forma de pago para la transferencia de las acciones del sector privado al Estado o viceversa, cuando así lo acuerde ambos sectores en el correspondiente convenio de formación de la sociedad, transferidas las acciones en favor al sector estatal. La sociedad se convierte en empresa pública. Si las transferencias se efectuaran en favor al sector privado, la sociedad continuará como sociedad anónima privada y sujeta a las percepciones legales que rigen en este tipo de sociedad. El artículo 435 habla sobre los servicios públicos. Tratándose de sociedades explotadas que explotan servicios públicos vencidos el tiempo de duración de la sociedad, salvo prórroga o renovación, el Estado puede tomar para sí las acciones en poder de las participantes en las condiciones estipuladas en el convenio y transforman la sociedad mixta en una empresa pública que continuará como la prestación del servicio. Es decir, que se vence el plazo de duración de la sociedad, el Estado puede tomar de esta sociedad y convertirla en empresa pública, pero va a seguir siendo de servicios públicos. El artículo 436 habla sobre el peritaje. Para los casos de redención, liquidación, rescate o cualquier otra transferencia de acciones entre el capital privado
y el estatal o viceversa, a falta de estipulación expresa que el convenio de ambas partes nombrarán peritos que evalúen las acciones y si estos no se pusieran de acuerdo sobre el precio, se designará un dirimidor que será nombrado por el juez competente. El artículo 437 habla sobre el límite de responsabilidades. Las responsabilidades de ambos sectores están limitadas a los aportes efectuados y compromisos contraídos. En el artículo 438 habla sobre las inversiones en otras sociedades. Las sociedades de economía mixta por decisión de juntas de accionistas pueden efectuar una vez una inversiones en otras empresas o adquirir acciones de otras sociedades, así como realizar estudios de factibilidad, organizar y establecer en un país de sociedad para la instalación de otras actividades afines de su objeto. En este caso, las nuevas sociedades pueden constituirse en cualquiera de los tipos de sociedad por acciones o responsabilidades limitadas, no necesariamente como sociedades anónimas de economía mixta. Eh, El artículo 439 habla sobre la emisión de acciones preferidas y bonos. Bueno, las sociedades de economía mixta, previamente autorizadas del órgano administrativo competente, pueden emitir acciones preferidas o bonos de obligación señalando las condiciones, plazo, valor y otras que tendrán tales emisiones. El artículo 440 habla sobre la representación estatal. Eh, para las juntas generales de acciones, las entidades la entidad propietaria del sector público designará delegados que representen su acción en las juntas con plenas facultades, voz y voto, debiendo acreditar con el certificado correspondiente el número y valor y series de las acciones que representan. Eh, el artículo 441 habla sobre el presupuesto. Bueno, durante el mes de noviembre de cada año, la administración o gerencia presentará a consideración del director un presupuesto de ingresos y egresos estimando el resultado de la próxima gestión. El artículo 442 habla sobre la tributación. Este tipo de sociedad queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a todas las disposiciones que rigen el funcionamiento de las sociedades anónimas con la sola excepción de de las modalidades señaladas en este capítulo de las facultades o liberalidades que pudieran otorgarle expresamente el Estado. Esto se lo puede encontrar en la ley número 834 de reforma tributaria de 20 de mayo de 1986 y en el decreto reglamentario número 21308 de 23 de junio de 1986. Bueno, licenciado, eso sería todo. Y sobre el video que pidió, no encontré uno actual, pero encontré uno del 2019. Eso lo voy a dar a presentar ahora. Sí, adelante, está bien, adelante, compártalo.
transnacionales. Esas empresas de Alemania y de otros países. Ahora nos acompaña Francisco González, abogado internacional, analista de sistemas de integración. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Bien. Feliz 2019, no nos habíamos visto. Feliz año a ti y a todos los que ven Telesur a nivel mundial, que ya mucha receptividad tiene el canal, nos escriben desde varias partes del mundo. Bueno, Francisco, hablemos de esto, de los intereses que están en juego en esta disputa que decíamos cuando enviábamos a la pausa y veníamos a tu encuentro. No es nueva, está perfectamente vigente. Sí, yo creo que el tema Bolivia es muy importante y sobre todo viendo lo que pasó esta semana donde asume la presidencia de Brasil, pues una versión ultra radical, ultranacionalista, más al estilo de Donald Trump en Estados Unidos, que es Jair Bolsonaro. Y el presidente Evo Morales estaba presente en esa asunción de Bolsonaro, y cosa que es muy importante porque es mostrar que hay fuerzas todavía bolivarianas e integracionistas en el escenario regional. Yo creo que esa primera situación o ese primer hecho político es muy importante en la realidad reciente, ¿no? Y ya yéndonos al plano histórico y escuchando el exministro de Economía de Bolivia, creo que es muy importante señalar el momento de inflexión que ocurre en la República Plurinacional, en el Estado Plurinacional Boliviano, en el año 2003, pues cuando se da la guerra del gas. Todavía estaba el gobierno de Sánchez de Lozada, que le decían Goni, el gringo, y trajimos a colación, Lucía, una especie de folletico de los que se discutían en la universidad por el año 2003, que era sobre la revolución boliviana. Octubre de 2003, Bolivia, una revolución en marcha. Estos eran grupos políticos que se daban en la Universidad Central, en otros espacios de discusión, pero que también hemos sabido que ocurren en distintos espacios en Bolivia, en Argentina. Es decir, América Latina se convirtió en un hervidero de discusión, en un gran foro de discusión política. Y en este folleto quería hacer lectura de un pequeño párrafo a colación porque es como que montarnos en el momento de lo que estaba pasando en esa época, es lo que generó la inflexión para que llegara Evo Morales al poder en ese momento. Mira lo que decía, la guerra del gas. Ahora el proyecto del gobierno de permitir a las grandes compañías, el gobierno de Sánchez de Lozada de la época, el gobierno neoliberal, de compañías de hidrocarburos ya controlan la extracción y distribución, la exportación de gas a Estados Unidos a través del puerto chileno de Patillos, lo que les supondría un beneficio de más de 1.200 millones de dólares anuales. Ha provocado la indignación de la mayoría de la población. Primero porque es un puerto en disputa por la reclamación que hace Bolivia de que será sus territorios originales en Iquique. Y también por el hecho de la explotación que hacían de dicho hidrocarburo, las empresas transnacionales, que exige la renacionalización, es lo que pedía la gente en la época, del gas y los hidrocarburos, así como su industrialización, en lugar de la simple exportación de materia prima por las multinacionales como ocurre actualmente. Entonces, ¿qué pasó? Las lecturas que se hicieron en esa época, bueno, viendo otras investigaciones de aquel momento, Linera ya estaba en discusiones con grupos políticos, Evo por otro lado, y así se fue como conjugando ese equipo que al final se hizo del poder y que llevó a la constituyente de esos años, ¿no? Después del año 2005. Entonces, en esa transformación del Estado, que fue una de las primeras tareas de romper con el Estado o la República que venía desde la liberación de la colonia, pero que no había logrado entronizar en las bases sociales, y posteriormente a ese momento es donde entra este proyecto que ya viene en discusión de romper con el auge neoliberal de la época. Y en ese sentido es donde comienza ese sistema económico mixto, un sistema económico comunitario que va, por un lado, alimenta a la burguesía nacional, pero que por el otro también alimenta las formas de producción local boliviana. ¿En qué sentido alimenta a la burguesía nacional? Porque eso genera que, digamos, de alguna manera, sectores de producción de alta escala en Bolivia puedan tener acceso a créditos por parte del Estado y a transnacionales incluso. Yo creo que el Estado boliviano en ese sentido no ha estado cerrado a esas inversiones, al contrario, creo que las promueve. Vimos recientemente a Evo Morales en Alemania este año pasado, donde va a haber esas empresas de Alemania y de otros países van a invertir en ese tren que va a ir desde Bolivia pasando por el Pacífico. Entonces, Bolivia no está cerrada a esa situación, pero siempre con control, con fiscalización y con leyes que permitan que haya una inversión y que haya controles sobre esa inversión. Yo creo que eso es lo que ha sostenido la economía boliviana y ese crecimiento en estos años, que si bien últimamente, a pesar de que a nivel regional ha bajado un poco con respecto al año pasado, donde tenía 4 puntos y este año se calcula un 3.6, ese crecimiento, pero sigue creciendo, a diferencia de muchos países de América Latina. Entonces, eso es lo que pone a Bolivia un poco a la cabeza de lo que es la producción a nivel de regional, y que también genera que Bolivia, a pesar de políticamente no estar en consonancia con los sistemas ultraliberales como el de Macri o ahora Bolsonaro, pero sigue siendo invitada a esos espacios donde seguramente las empresas tanto de Brasil o Argentina pueden tener sus inversiones ahí. ¿Cómo será esa maniobra?
Yo creo que es un poco, viendo a Evo allí, es una situación bastante complicada en lo que vemos ahora sí en el plano regional, un poco lo que le pasa a ANLO en México, ¿no? Es decir, está rodeado de un contexto regional muy, digamos, contradictorio en términos de una política de países bastante, más que neoliberales, nosotros le decimos ultraliberales, porque es una versión remasterizada de lo que fue el liberalismo, el neoliberalismo de los 90, pero más radical en este momento, ¿verdad? Con partidos que son un membrete telemático, el telemarketing político, las asesorías como de Jaime Durán Barba en Argentina, en Ecuador, en la misma Bolivia, Doria, y que va a ser lo que este año, en un año electoral en Bolivia, va a generar, digamos, contradicciones tremendas, como lo vimos justamente en el año 2016, cuando se dio esa campaña por el referéndum que perdieron Linera y Evo Morales. Pero que en la actualidad creo que ese piso económico que tiene Bolivia está generando mucha fuerza y mucha inversión, y va a ser difícil para los sectores radicales de derecha hacerse del poder en Bolivia. Trabajar en la emergencia de liderazgos que hereden ese piso, esas bases que ha logrado levantar la revolución con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, y puedan dar continuidad, es uno de los desafíos que está pendiente. Yo creo que eso también hay que verlo como en términos regionales de ese ejemplo, ¿no? Y el mismo Linera lo dice constantemente. Como decíamos en este documento, Bolivia se ha convertido en un espacio de discusión, en un foro regional. Bolivia está como en este momento como la cabeza de lo que pasa en América Latina, ¿no? Sí. Entonces hay muchos foros, muchos debates, invitan a intelectuales internacionales de distintos partidos y discusiones, y ahí vemos que se genera mucha teoría en cuanto a lo que debe ocurrir o que va a ocurrir en América Latina, ¿no? Y en ese sentido, Bolivia pone a la cabeza ese debate que ha generado que se puede evaluar hacia dónde va el continente. Y yo creo que en ese sentido Linera es muy autocrítico, lo vemos en sus recientes intervenciones, en el espacio, por ejemplo, que hubo en Claxo en Argentina y otros espacios, en la cual él deliberadamente lo dicen, abiertamente, sin ningún complejo, que hay que revisar pues cuáles son esos errores que se han cometido, yo creo que no solamente en Bolivia, o las izquierdas, los sistemas nacional populares, o los partidos socialistas, o indigenistas en América Latina, sino que se hace ese debate a nivel regional, se ve lo que ha pasado en distintos países, incluso lo que pasó en Brasil con el PT, que perdieron el poder, por supuesto, y llega esta ultraderecha radical, y revisar cómo se entroniza a partir de la deconstrucción y la reconstrucción de esa base social y de lo que tiene que ver con la formación política de los cuadros de base, los liderazgos realmente. Bueno, licenciado, ese era el pequeño video que queríamos dar que hablaba sobre un poco sobre la sociedad Sí, económica. Eh, muy bien. Eso sería todo, licenciado. Ya, perfecto, Blanca. Excelente presentación. Vamos a ver ahora. Seguimos con Noemí. ¿Noemí está conectada ya o todavía? Sí, licenciado. Hola, hola. Sí, licenciado. Ah, ya. Muy bien, ahora sí la escuchamos, Noemí. Cuando guste puede compartir y empezar con su presentación, ¿ya? ¿Se escucha, licenciado? La escuchamos bajito, pero la escuchamos. Ya. Ya, puede compartir y empezar cuando guste. Ya, ahí la esperamos. Ya. ¿Se escucha, licenciado? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Gracias, compañera, por confirmar. Sí, se escucha, se escucha. Continúe, por favor, y se puede hablar un poquito más fuerte.
Ya, yo voy a dar a continuidad con la exposición de la empresa mercantil. Artículo 448. Concepto de empresa y establecimiento. Empresa mercantil es un conjunto de elementos de diversa naturaleza, reducibles a capital o a trabajo, organizados dinámicamente para producir bienes o servicios destinados al mercado. En este sentido, se habla indistintamente de empresa, establecimiento o hacienda o negocio. Se entiende por empresa mercantil a la organización de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes o servicios. Establecimiento es el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Artículo 449. Elementos de la empresa. Los elementos componentes de la empresa son los siguientes. 1. Los bienes inmuebles, instalaciones o mobiliario, maquinaria e implementos de trabajo. 2. El derecho a impedir la desviación de la clientela y la fama comercial. 3. El nombre comercial, marcas y signos distintivos. 4. La cesión de los contratos de arrendamiento del local con autorización del propietario si éste fuera alquilado. 5. Los contratos de trabajo de empleados y obreros en los términos establecidos en los respectivos contratos y a ley. 6. Las mercaderías en almacén o en proceso de elaboración y los demás bienes en depósito, tránsito y prenda. 7. Los patentes de invención y secretos de fabricación, así como los dibujos y modelos industriales. 8. Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias, excluyendo los personales del titular. Artículo 450. Preservación de la unidad de la empresa. En caso de enajenación. Enajenación significa venta o donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene sobre el bien o de una propiedad. En caso de enajenación de la empresa por cualquier título, se preferirá la que se realice en bloque o unidad económica. De no ser posible, se efectuará en forma separada de sus distintos elementos. La calificación será hecha por el respectivo órgano administrativo de control de la empresa. En la misma forma se procederá en caso de liquidación voluntaria o forzosa de la empresa. Artículo 451. Subrogación. Subrogación significa el deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor. El adquiriente de la empresa se subroga a todos los derechos y obligaciones que se hayan adquirido y contratado hasta el momento de la transferencia en ejercicio de la actividad propia de aquella, salvo que fueran personales del semejante, o sea, de la empresa. Artículo 452. Cesación de la responsabilidad del enagente. La responsabilidad del enagente frente a terceros cesará con el previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Que se haya dado aviso a los acreedores acerca de la transferencia en un periódico de amplia circulación nacional y en uno que circule en el lugar del domicilio de la empresa por 3 días consecutivos. 2. Que se haya hecho conocer a los acreedores directamente con una carta certificada u otro medio de comunicación. 3. Que dentro del término de
de 30 días a partir de la última publicación no se hayan opuesto los acreedores a aceptar al adquiriente como deudor. El acreedor afectado dará inscribir su oposición en el registro de comercio dentro del término indicado en el inciso tercero, o sea, dentro de 30 días. Artículo 453. Derecho a exigir garantías. La oposición a que se refiere la última parte del artículo anterior da derecho al acreedor o exigir garantías suficientes para el pago de sus créditos y si ellas no prestan en tiempo oportuno, las obligaciones se hacen exigibles, aun en el caso de no haber vencido los plazos pactados. Este derecho se efectuará dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de oposición. Artículo 454. Arrendamiento o usufructo, que significa alquiler. En caso de arrendamiento o usufructo de la empresa, se aplicarán los artículos 451 y 452, lo cual he dado a conocer anteriormente. Artículo 455. Cesión de créditos. La cesión de créditos de una empresa surte efectos respecto de terceros. Desde el momento de la inscripción en el registro de comercio, sin necesidad de aviso al deudor. Sin embargo, el deudor queda liberado si paga de buena fe al cedente. Las mismas disposiciones son aplicables el usufructo o arrendamiento de la empresa en caso de ser extensivo a sus créditos, como podemos ver en las imágenes. Artículo 456. Embargo. Los elementos esenciales que integran la empresa mercantil, según el establecimiento en el artículo 449, no pueden ser disgregados por las acciones judiciales promovidas por los acreedores del titular. En esta virtud, no se puede practicar embargo aislado de los elementos esenciales, sino que éste debe abarcar a la empresa en conjunto, nombrándose un depositario, quien a la vez ejercerá funciones del interventor, cuya remuneración corre por cuenta de la empresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 498 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 457. Paralización de actividades. La paralización de actividades de una empresa por más de un año, sin justificativo alguno, determina la pérdida del carácter de tal y sus elementos dejan de constituir una unidad económica. Artículo 458. Limitación de competencia. La transferencia de una empresa obligada al enagente a que dure los 3 años siguientes, se abstenga de instalar otra por características que pudiera significar una competencia desleal, salvo pacto en contrario. La anterior es aplicable al usufructo o al arrendamiento de una empresa por el tiempo de su duración. Artículo 459. Usufructuario o arrendatario. El usufructuario o el arrendatario explotará la empresa sin alterar su objetivo, organización o inversiones que haya tenido la empresa, y atenderá normalmente la provisión de artículos o mercaderías. La diferencia entre estas existen según los balances o inventarios que se efectuarán al comienzo y al final del usufructo o arrendamiento.
Se liquidará en dinero de acuerdo a los precios pactados o vigentes al día de su conclusión. A falta de estipulación sobre el precio de las existencias, se recurrirá al peritaje. Estas son las empresas mercantiles en Bolivia. Tenemos acá lo que es Pila Andina, que se trata, que comercializa productos a base de una materia prima, que es la leche. Productos de belleza, que es Jambal, una marca muy reconocida. También la venta de autos, que es Toyosa. Y también los bancos, que es el BNB, Banco Nacional de Bolivia, la empresa de electrodomésticos, y también que es Samsung, y las líneas telefónicas, que es Tigo, Entel, y la empresa cárnica, que es Sofía, y también la empresa más reconocida, que es Coca-Cola. Bueno, eso sería todo. Muy bien, entonces, muy buena presentación. ¿Tiene el video ahí para compartir? Sí, licenciado, pero explica lo mismo y no sé si es... A ver, compártalo el video y a ver, Ya. de repente con el video lo hacemos un poco más ilustrativo. Ya, a ver, compártalo. No se escucha, compañera.
No se escucha, tal vez Noemí, si nos pudiera pasar el video al grupo de WhatsApp, y entonces ahí ya nosotros lo podemos ver. De repente hay un problemita ahí de conectividad, pero no hay problema. Pásenos el enlace del video al grupo y ya estaría, ¿ya? No sé si me escuchó Noemí. Sí, licenciado. Ya, páselo, igual lo vamos a aceptar, ya, no hay problema. Entonces, agradecerles a Blanca y a Noemí por su presentación. Igual está la clase grabada, en un momento les paso el video o va a estar en mi canal de YouTube, también lo pueden ver ahí, ¿ya? Entonces, mañana les toca a Rebeca Guanto primero, luego a Genoveva Yujra y por último a Ever Coriza. Ya, por favor, alístense en ese orden, cada 30 minutos y nos conectamos mañana. Ya, por hoy quedamos hasta aquí. Licenciado, Sí, ¿me podría volver a repetir lo que voy a exponer? Creo que no lo anoté completo. ya. Sociedad constituida en el extranjero. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, entonces por hoy quedamos hasta aquí y ya mañana y pasado de a 3 estudiantes vamos a exponer. ¿Ok? En un ratito les paso entonces la actividad asincrónica y conmigo es hasta mañana. Ya, hasta luego a todos. Buen descanso.